Vive la experiencia Total Play. Presenta. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes ya jueves. Como nada se va la semana, ¿verdad? Espero que estén bien. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Espero que se encuentren muy bien con toda su familia, sus seres queridos. Y bueno, pues ya vamos a empezar este jueves ya de 12:30, ya casi tarde, ¿verdad? Para estar con todo el ánimo y obviamente pues los saludamos con mucho afecto. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de nuestros directivos, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, nuestro gerente general, y el licenciado Rogelio Toledo Coutinho, que es nuestro gerente general. Y por supuesto de su servidora y de esta gran empresa. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Pues bueno, hoy vamos a tener un tema muy importante. Como bien saben, bueno, ya estamos a 2 de septiembre, como platicábamos, ya falta poco ya para Navidad, para acabar el año, bendito Dios. Y bueno, en el mes de septiembre, pues es el mes de testamento, que ahora desgraciadamente, y hay que decirlo como es, pues muchas gentes han perdido la vida con esta pandemia, y no nada más eso, ¿no? La vida no la tenemos comprada por ningún motivo, hoy estamos, mañana no. Entonces yo creo que siempre es importante dejar todo en orden, porque luego vienen los problemas familiares, los problemas, que bueno, que ya saben, ¿no? Todo lo que se puede dar cuando uno pues se muere intestada o intestado y luego los bienes quedan al aire. Entonces siempre es bueno tener todos los papeles en orden por cualquier cosa, ¿no? Es difícil hablar de estos temas, pero es la realidad. Y nosotros acá en el Diario de Chiapas siempre nos preocupamos para siempre llevarles estos temas y cada año siempre invitamos a notarios para que hablemos del tema y pues hagan lo propio, ¿verdad? En esta ocasión invitamos al licenciado Francisco Bedwell Jiménez, al que le agradezco muchísimo, muchísimo que nos acompañe esta tarde ya del jueves 2 de septiembre y que pues tenía por ahí una actividad muy importante, qué bueno que nos hizo favor y la dejó por estar acá con el Diario de Chiapas, con el auditorio. Te lo agradecemos mucho, licenciado, y sobre todo también pues reconozco tu trabajo de muchos años, ahora como notario, como político, en muchas esferas que has estado, y sobre todo te agradezco muchísimo tu amistad y agradezco que estés este día con nosotros. Muchas gracias y bienvenido, Francisco Bedwell. Bienvenido a tu programa. Muchas gracias, licenciada Verónica Rodríguez. Te agradezco mucho a ti y a todo el auditorio que nos está escuchando en estos momentos. Mi nombre es Francisco Bedwell y soy notario público titular aquí en la Notaría del Pueblo, en el municipio de Cintalapa, Figueroa. Muchas gracias. Antes que nada, oye, quiero felicitarte porque, digo, no lo había visto muy común en los notarios, pero me llamó mucho la atención que te veo muy activo, que tú estás siguiendo como notario a los ciudadanos, al pueblo, estás siguiendo a las casas a hacer tu trabajo y eso de verdad que es invaluable porque la gente a veces una, por los costos, que han de pensar que es muy caro y que pues mejor no me acerco porque no tengo dinero. Y tú estás haciendo este trabajo. Antes que entremos al tema, platícanos de lo que estás haciendo, Paco. Fíjate, licenciada, que estamos siguiendo a recabar firmas casa por casa. Es toda una campaña notarial que tenemos en nuestro distrito judicial, en el municipio de Jiquipila, Cintalapa, Berriozábal y Ocosopautla. Estamos siguiendo personalmente casa por casa a cada una de las colonias, hablar con los ejidatarios, a cada uno de los ejidos, porque la notaría del pueblo aquí en el municipio de Cintalapa ha dado un sentido social. ¿De qué se trata este sentido social? De que nos apoyemos más entre nosotros como comunidad, como municipio, de que apoyemos a toda la economía social y a todos los empresarios y a todos los ejidatarios y a toda la gente de nuestro municipio. Excelente, no, pues mira, qué buena actividad. Bueno, ahora sí platícanos, estamos en el mes del testamento y bueno, pues obviamente lo que platicábamos de estas terribles cuestiones cuando pues uno fallece y a veces quedan las propiedades ahí al aire. Primero que nos platiques qué es un testamento, licenciado, adelante. Sí, Verónica, un testamento es un acto personalísimo que se hace ante notario. Es un acto libre, es un acto jurídico revocable en el que el testador especifica qué es lo que se quiere que se haga con sus bienes para después de su fallecimiento. Cuando
Cuando el testador da a conocer su testamento en frente del fedatario público, ya nosotros tenemos como una obligación del legal darlo de alta o inscribirlo en una base de datos a nivel nacional. Excelente. Bueno, esto obviamente ahorita nos diste más o menos lo que es un testamento. Es decir, todos los bienes que tenga cualquier persona, pues hacerlas, designárselas a alguien en caso de su fallecimiento. Sí, bienes muebles, bienes inmuebles, licenciada, todo lo que son bienes muebles de un vehículo, solamente nos tiene que acreditar el testador que él es dueño legal, le tiene que acreditar ante el fedatario público que él es dueño legal de todos los bienes muebles e inmuebles. Pueden ser cuentas bancarias, puede ser arte, puede ser joyería, cualquier tipo de bienes muebles y cualquier tipo de bienes inmuebles. Excelente. En este caso, entonces, bueno, una vez que ya se acredita y que, bueno, ya se decide a quién le vas a dejar tus bienes, pues bueno, tienen que acudir con un notario. Van al notario, sí, asignan al nombre de la persona que quieren que sea el beneficiario. ¿Y qué documentos se necesitan para ello? Solamente nosotros pedimos como requisitos la copia de la credencial del lector, la copia de un recibo de agua o de luz de su domicilio y solamente que nos acredite ante el fedatario público que ellos son dueños de cada uno de los bienes que ellos quieren heredar. En este caso, el testador, que es el nombre legal de la persona que va a heredar sus bienes, tiene que acreditar ante el fedatario público que él es dueño legal de cada uno de sus bienes, tanto muebles como inmuebles. También podemos poner dentro del testamento todo lo que son seguros de vida, que eso es muy importante, todo lo que es joyería, todo lo que es arte, dinero en efectivo, cuentas bancarias, y ya la ventaja de hacer testamento es que en el momento de hacer un juicio sucesorio testamentario, ya sea que lo hagas ante juzgado o que lo hagas ante cualquier tipo de fedatario público, es que nosotros como notarios públicos tenemos que respetar la última voluntad del testador al momento de repartir los bienes de acuerdo a los herederos como última voluntad que haya especificado el testador en su testamento. De acuerdo. Bueno, una vez que ya tenemos los requisitos, ya sabemos, ya hacemos el trámite con el notario, tienes que también designar a un albacea, ¿correcto? Sí, ¿qué es el albacea? Un albacea solamente es una personalidad jurídica que es el que administra los bienes. Puede ser heredero y puede ser albacea. El albacea solamente se va a llevar dentro del juicio sucesorio testamentario y es el que va a administrar los bienes muebles e inmuebles que como última voluntad especificó el testador en su testamento. De acuerdo. Pasa muchas veces también que, por ejemplo, nombras a algún pariente, o inclusive también se da algún familiar cercano, y luego pues a veces también en las familias hay problemas y todo, y dices, bueno, ya no quiero que fulanito, perenganito sea el que yo nombré. Hasta, si se puede cambiar el nombre, hasta cuántas veces, y cuál es el testamento que vale. Eso es una buena pregunta, licenciada Verónica. Sí, el último testamento, el testamento más actual es el que vale, es el que tiene fe legal. ¿Por qué? Porque por eso su definición legal dice que el testamento es un acto jurídico, revocable y libre. En cualquier momento lo puedes revocar haciendo otro testamento, ya sea que tu situación económica, que tu situación legal o que tu situación social pueda cambiar, que puedas haber hecho más bienes muebles, que puedas haber hecho más bienes inmuebles, y en base a eso puedes ir especificando en tu testamento más actual quiénes son tus otros herederos, si tú ya los cambiaste, o si tienes alguna otra propiedad, incluirla en tu nuevo testamento. Ahí hablamos jurídicamente, por eso es un acto jurídico, revocable y libre. Así es. Y obviamente entonces estamos hablando que puedes cambiarlo las veces que tú quieras, ¿no? Y va a valer el último, ¿no? No hay, ahora sí que no hay límites acá. Las veces que quieras y que sea necesario. No hay límites.
Exacto. Sí, Bueno, dependiendo, sí, ya va a depender mucho de tu situación legal y de tu situación patrimonial en cuanto a tus bienes, ¿no? a tus bienes, de acuerdo. Bueno, en el caso de los albaceas, licenciado, puedes nombrar obviamente tiene que ser una persona pues mayor de edad, ¿verdad? Sí, En caso, preferentemente que sea de tu confianza, porque el albacea es una figura jurídica que es la que se va a encargar de administrar todos los bienes en el juicio sucesorio testamentario. No olvidemos que cuando hacemos un testamento solamente demuestra que eres acreedor a recibir un bien, si tú eres heredero. No quiero, muchos clientes se confunden, perdón, y creen que al hacerle un testamento a su padre, su abuelo o su cónyuge, y que los haya dejado como herederos, ellos ya son dueños en ese momento de la propiedad o de los bienes muebles. No, eso no es la realidad. Un testamento solamente demuestra que eres acreedor a recibir un bien. Cuando el testador fallezca, en ese momento ya los familiares tienen que inscribir en la delegación del registro público de la propiedad el testamento, para que en base a eso, en base a la última voluntad del testador, ya sea un pedatero público, un notario público, o ya sea el juzgado, sea el encargado de repartir los bienes, ya dependiendo en dónde lleves el juicio sucesorio testamentario. claro, eso es muy importante, ¿no? Que no, ya se murió desgraciadamente la persona y bueno, ya Sí, me van a dar mi bien. No, lleva un proceso también que hay que cumplir, que en este caso es el exactamente. juicio sucesorio Sucesorio. testamentario. Entonces, Sí, a ver, también una pregunta aquí para que el auditorio también vaya sí, teniendo y resolviendo sus dudas. Por ejemplo, tú nombras a un albacea, bueno, nombras a un heredero universal, a un menor de edad, sí. a un albacea. En el momento que ese menor de edad crezca, vamos a suponer que Cumpla su mayoría de edad. Sí, exacto, que junta su mayoría de edad, pero bueno, no pasa nada en el caso de que, pues bueno, no se muera la persona antes, obviamente, pues desaparece la figura del albacea en el momento que el heredero es, pues mayor de edad, ¿es correcto? sí. Es correcto. Me da mucho gusto que seas una conductora también muy culta, porque me doy cuenta que ya te las sabe de todas. Yo creo que de tantas entrevistas que les has hecho a notarias, amiga. Y fíjate Gracias, que sí, amigo, gracias. Pero como dicen bien, todavía me acuerdo, estudié Derecho, soy abogada y todavía me acuerdo sí, de la materia que ya le llevé. sabes a todo Pero bueno, esto. ahí hacemos los ejercicios y con gente como tú que nos apoya en el programa, Muchas invitados de gracias. lujo, pues mucho mejor. Muchas Gracias, gracias gracias. licenciada Verónica. Sí, cuando pones herederos en tu testamento y cuando los herederos son menores de edad, tenemos que especificar en el testamento un tutor que es el que se va a hacer, es el que se va a hacer cargo legalmente de ese heredero que es menor de edad. Y por Sí. eso ya depende del testador si pone un albacea, ¿no? Que es solamente es el administrador legal. Muchas veces el albacea puede ser parte también de los herederos. Exacto. Una vez que esto pues ya decida la persona, ¿no? Bueno, y todo esto también nos lleva a algo muy importante, ¿no? A veces las personas pues no tienen el dinero para pagar estos Sí, trámites, que eso es bien sí, importante. ¿Cuánto está sí. saliendo a hacer un testamento hoy por hoy, sobre todo en el mes del testamento, Sí, para que la gente septiembre se es el anime mes, a hacer este ejercicio? sí, septiembre sí es el mes del testamento. La Secretaría de Gobernación a nivel nacional hizo un convenio con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, al cual nosotros formamos parte, y hoy en día todos los testamentos cuestan 1,000 pesos. Ok, eso está muy bien porque bueno, Cualquier tipo de testamento. es algo que Sí, bueno, que si bien vas a desembolsar, pero que sin duda te da una certeza jurídica y una tranquilidad que de verdad, pues yo creo que vale la exactamente. pena. Licenciado Paco, platícanos y danos ahí algún mensajito para todo el auditorio que nos está viendo, para que se animen a hacer su testamento y que realmente pues sepan que va a hacer algo por el bien de ellos y de su Sí. familia. Te agradezco mucho la oportunidad. El mensaje más importante es que invitar a toda la ciudadanía, invitar a todos los clientes que no hereden problemas a todos sus familiares. El hacer un testamento en tiempo y forma te va a acreditar a ti como ciudadano mexicano, no heredarle problemas a todos tus seres queridos. La ventaja de hacer un testamento es que los bienes se reparten de acuerdo a la última voluntad del testador. Cuando nosotros llevamos a cabo los juicios decisorios intestamentarios,
nosotros tenemos que repartir los bienes en cuanto a lo que se especifica la ley del Código Civil vigente en el estado de Chiapas, y ahí es donde entra siempre la litis, entran los problemas judiciales. Esas son las grandes ventajas de hacer un testamento, que el fedatario público o el juzgado, cuando se encargue de hacer el juicio sucesorio testamentario, va a respetar siempre la última voluntad del testador en el momento de heredar sus bienes. Excelente, muy bien. Y por último, bueno, si alguna persona quisiera consultar contigo este tema, algún teléfono, alguna dirección, algunas redes sociales, por favor. Sí, te agradezco mucho ya para hacerme publicidad. Nosotros estamos en la Notaría 163, en la Avenida Primera Sur, entre Segunda y Tercer Oriente, número 195, en el municipio de Cintalapa, Figueroa. El número de oficina, te lo comparto, es el 968-68-427-46, y el número del WhatsApp es el 968-12-93801. Estamos aquí en el municipio de Cintalapa, Figueroa. Nuestro distrito judicial es Jiquipila, Cintalapa, Coita, Berriozábal, pero pues nosotros tenemos fe pública y fe legal en todo el país. Nosotros nos ponemos a las órdenes. Te agradezco mucho siempre el espacio. Yo siempre te he tenido mucho respeto y mucho afecto, licenciada Verónica Rodríguez, a ti y al licenciado Gerardo Toledo, que es el director del Diario de Chiapas. No, al contrario, igualmente te agradezco mucho y me da mucho gusto que haya notarios acá en el estado tan preparados como tú, y sobre todo pues también con mi cariño de siempre, y muchas de gracias. verdad te agradezco muchísimo esta entrevista, y sobre todo que nos ayudes a todo el auditorio a compartir estos temas tan importantes. Te mando un fuerte abrazo, amigo querido. Igualmente, y te agradezco mucho la entrevista. Con mucho cariño y con mucho respeto. A ti, a la licenciada Verónica Rodríguez, y a mi amigo el licenciado Gerardo Toledo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. ¡Para todos los corazones! En la cajita mágica, por el Diario de Chiapas TV. Ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Pues bueno, ya estamos platicando acá sobre estos temas tan importantes, y la verdad que a veces dice uno, híjole, 1,000 pesos, y más ahora en pandemia y todo, pues sí como que duelen un poquito, pero creo que es importante porque esto nos da tranquilidad, nos da de una forma u otra saber de que, pues bueno, no se van a perder, porque luego ha pasado, ¿no? Que luego dice un dicho que nadie sabe para quién trabaja, de repente el que menos se imaginan se queda con las cosas ahí que no corresponden. Entonces yo creo que es bien importante tener todo en orden y que sea la voluntad de la persona, sobre todo que hizo ese esfuerzo por comprar un bien, adquirir algo, que sea su voluntad el dejárselo a alguien que quiera, ¿no? Hay gente, y hay que decirlo, hay gente que le ha dejado sus bienes hasta un gato, un perro, ¿no? Y en Estados Unidos se ven cosas súper chistosas, pero la verdad es de que, pues ahí sí que cada quien es libre de dejárselo a quien quiera, pero siempre y cuando se cumpla esa voluntad, que es lo que marca precisamente el testamento, ¿no? La voluntad a la persona que se desea. Entonces yo creo que es bien importante, hay muchísimos notarios en Chiapas muy capaces, hay que ir con el que más te dé confianza, con el que tú consideres más cercano,
y todos tienen, como decía el licenciado Bedwell, el mismo tabulador y todo, 1,000 pesos es el costo. Entonces yo creo que vale la pena. Hay que aprovechar porque de lo contrario, en un mes normal, pues se duplica este precio o inclusive puede ser hasta un poco más dependiendo, ¿no? Pero sí, ahorita está súper padre porque pues 1,000 pesos, pues ya como que dice uno, bueno, pues vale la pena por lo que es, lo que significa, pues vale la pena hacer este esfuerzo, ¿verdad? Entonces los invitamos a participar en el mes del testamento y sobre todo que puedan hacer todo esto con sus familiares y que piensen bien, a quién van a dejarle sus bienes, a quién van a dejar de albacea, cómo van a hacer toda esta figura, que es sumamente importante para cada uno de todos, ¿no? Porque ahora con esto de la pandemia, lo que platicábamos, ¿no? No sabe uno de repente en qué momento se enferma uno, y no nada más de pandemia, ¿no? Mucho antes de pandemia también, pues de repente, desgraciadamente, se murió un conocido, se murió una persona, y no sabe uno ni quién, ni cómo, desde tu casa te puede resbalar y desgraciadamente tener un accidente. Entonces, esto creo que independientemente de la pandemia es algo que siempre ha estado, mucho más ahorita con todo esto, pero sí es bien importante hacer estos ejercicios jurídicos. Y decíamos también, ¿no?, que no nada más existe estas situaciones de testamento, ¿no? Hay muchas figuras que también nos explicaba el licenciado Bedwell, ¿no?, como el albacea, que es el administrador de estos bienes a falta de la persona que es la dueña de los bienes, y que sin duda pues es la persona que se va a encargar de este juicio testamentario, ¿no? Para que ya se asignen de manera ya jurídica y de manera ya después de los trámites estos bienes. Y bueno, y como eso también, por ejemplo, podemos comentar algunas dudas porque nos preguntaban por ahí también, bueno, ¿y qué pasa si lo cambio 10 veces o 50? Puedes cambiarlo 10, 20, 30, 50, claro, entre menos sean, pues también para que tú misma no caigas en esa situación, ¿no? Yo tenía un conocido que ponía a un heredero y luego si se enojaba con él, te voy a quitar la herencia, ¿no? Eso es muy común, ¿no? O en la realeza, han escuchado ustedes también que de repente, pues, si tú te sales de los protocolos, pues los quitan de las herencias, o los judíos, por ejemplo, ¿no? Que si se casan con personas que no son judías, no, pero vamos a sacar de herederos, ¿no? De todo. Entonces muchas veces todo esto te frena y muchas veces también cambias tu actitud, pero al final de cuentas tiene que ser pues lo que tú consideres que es lo mejor para ti y tu familia, ¿no? Eso es lo más importante ante todas las situaciones, y yo considero que ante estas adversidades sí tenemos que hacer esto, de verdad. Hagan conciencia y puedan lograr que en este mes tengan los que no tienen estas escrituras, estos testamentos con las escrituras que ya tienen, porque es muy importante, ahorita que digo las escrituras, obviamente, como decía el licenciado, tienes que comprobar que eres el dueño del bien. O sea, yo no puedo hacer un testamento si no llevo una escritura de una propiedad, por ejemplo, ¿no? Voy a dejar esta casa a fulano de tal o a fulana de tal. Sí, pero ¿cómo voy a comprobar yo que es mía? Pues bueno, con las escrituras, ¿verdad? Esas escrituras con los otros requisitos que nos dio el abogado Bedwell, el notario, pues hay que adjuntarlos para comprobar, y ya con tu IFE y todo esto, tu acta de nacimiento y todo, puedan hacer el trabajo los notarios, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este mes del testamento, que ojalá mucha gente también sea beneficiada. Pues no me resta más que desearles que tengan un excelente día, que estén pues muy contentos ya este jueves, con toda su familia y los que están trabajando, que también estén muy contentos, y agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado. Agradecerle al equipo de producción, a Ofelia de la Rosa, también porque siempre nos acompaña aquí con todas estas cosas que se hacen y todo, y a veces también ahí nuestro productor Eric que hace aquí malabares para que todo salga bien y todo esté ahora sí que al día para ustedes. Entonces, sin duda, es muy, muy valioso todo el trabajo de cada uno de los técnicos, de los equipos de producción, de todos los muchachos que trabajan acá, y de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Entonces,
ante esta situación, vamos a ver si hoy jueves nos toca Guillermo Vázquez Handal. Teníamos ahí un problemita también ahí de conexión, pero ya aquí lograron el equipo de producción para que esto salga como todos los jueves. Como todos los jueves, les damos la bienvenida a nuestro queridísimo Guillermo Vázquez Handal, el mejor analista político que tenemos en México y acá en el Diario de Chiapas. Bienvenido, mi Memo, un placer tenerte, como siempre es un agasajo escucharte y tenerte acá. Querida Vero, al contrario, perdón, parece que tuve algún problemita con la conexión, pero ya estamos aquí, como siempre, con muchísimo gusto de saludarte, como todos los jueves. No, al contrario, muchísimas gracias, mi Memo. Pues bueno, hay ahí varios temas ahí que vamos a platicar, si nos los permites. Pues bueno, estábamos comentando precisamente el tema, uno de los temas que quisiera abordar contigo, pues es importante, por ahí vamos a abordar varios rapidito, pero bueno, el informe del presidente fue ayer, por ahí dio unas palabras. ¿Cómo vistes tú todo lo que comentó? Dio varios mensajes importantes, algunos, como dicen, los que saben como tú le entendieron, y quiero que nos platiques ahí cómo vistes este informe. A mí, de los cambios tan importantes que han habido, la Secretaría de Gobernación, la cuestión de la judicatura con Julio Scherer y todo esto, ¿no? Entonces, platícanos cómo está todo esto y cómo vistes el informe del señor presidente. En términos generales, Vero, normal, en el estilo del presidente, sí se saltó la parte política. Como bien dices, mandó mensajes entre líneas, es muy, muy de su estilo. Yo diría que es el presidente más priista que hemos tenido, aunque no ganó por esas siglas, pero es el estilo fiel de un presidente priista a la más antigua usanza. Omitió, por supuesto, hablar de la circunstancia que estaba pasando con Julio Scherer, que como bien comentas hoy se ratifica, porque aquí lo interesante es que probablemente Julio es el único funcionario que ha tenido, y lo voy a decir con estas palabras, los pantalones de renunciar. De esa forma, recordemos a Ursúa, el secretario de Hacienda, donde ahí sí hubo un rompimiento. Digamos que para la comentocracia era un hecho que iba a renunciar en noviembre para ser ministro de la Corte en lugar del magistrado Franco, que termina su periodo, y naturalmente pues esa posición de 8 años, eventualmente incluso hasta para ser presidente de la Corte, pues le quedaba como anillo al dedo a Julio. A Julio no le gustó, no el nombramiento de Adán Augusto López como secretario de Gobernación. Lo que no le gustó fue la reducción del 80% de sus funciones, porque él era el secretario de Gobernación de facto. Claro. Y el mensaje directo que le da el presidente es, ahora solo vas a ser consejero jurídico, que era algo que él hacía en su tiempo libre, porque realmente lo que era secretario de Gobernación. Él es el que filtra a los medios su salida. Incluso hay una reacción inmediata de parte del vocero presidencial de son rumores, no es cierto. Al final de cuentas, quiero pensar que sí hubo una plática entre Julio y el presidente, y sí, por descontado se da que el hecho de su salida implica, yo no diría un pleito, pero sí un desacuerdo, y esto cambia totalmente el panorama político nacional, que yo sigo pensando que tiene que ver con la configuración de la Cámara de Diputados. O sea, el presidente estaba acostumbrado a tener un Congreso totalmente a su servicio, hoy tiene que negociar. Hoy, por ejemplo, los votos del Verde y del PT no son una ayuda, son absolutamente necesarios. Adán Augusto, el gobernador de Tabasco, con licencia, hoy secretario de Gobernación, va a ser el nuevo operador personalísimo del presidente, que es el que va a dar los manotazos en la mesa, a dar los regaños y los mensajes, y entiendo perfectamente que no pueden haber 2 secretarios de Gobernación. Eso, por supuesto, a Julio Scherer no le gustó. Debo, además, confesar que tengo una relación cercana y personal con él desde hace más de 30 años. Su hermana es mi madrina de bodas. Hay una relación cercana. No le gustó. Por eso la renuncia como una estrategia política para presionar al presidente. Nada más que, como él ha dicho muchas veces, al tigre hay que mantenerlo. Y a lo mejor aquí creo que las cosas pasaron a un segundo nivel que no deberían. Esto no significa, y esto hay que decirlo porque te podrás imaginar toda la mañana cómo ha estado el ambiente político, que Julio Scherer desaparece del escenario político. No,
va a seguir operando para el presidente. Y no tengo ninguna duda, a reserva de que algo raro pase, que en diciembre va a ser propuesto para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y que va a ser magistrado 8 años y eventualmente, a lo mejor, hasta presidente del Tribunal de Justicia. Con otro presidente, porque es un periodo de 8 años. Pero sí, hay un cambio radical en el escenario político, en la conformación del gobierno, la llegada del nuevo secretario de Gobernación, la llegada de una nueva consejera jurídica que sí se va a dedicar a eso, a ser consejera jurídica. Nada más. Julio era jefe de la oficina, era secretario de Gobernación de facto y, como te decía un poco en broma, en sus tiempos libres hasta era consejero jurídico. Es un gran personaje, con conexiones, con ligas, con un gran diálogo con los interactores de la oposición, que yo no sé si el nuevo secretario de Gobernación lo va a tener. En contexto, y digo, pues es más o menos paisano de nuestra región, Adán Augusto es un político muy tradicional, poco conocido. Hay que reconocer que tampoco hizo un gran trabajo en el gobierno del estado. Pariente cercanísimo de tu gobernador. Pero sí va a ser totalmente fiel al presidente. No llega con una aspiración de ser candidato. Normalmente, y tú y yo hemos sido funcionarios públicos, cuando recibes una instrucción y tienes que darle un mensaje a alguien que es amigo, tamizas, ¿no? Él no lo va a hacer. Si le piden que regañe a alguien, lo va a hacer tal cual. No va a cuidar las formas, él está al servicio del presidente de la República. Habrá que ver cómo se da esa negociación con la oposición, particularmente con el PRI, porque con los votos del Verde y de Morena no les alcanza para tener mayoría calificada. Necesitarían 52 votos. El PRI tiene 70 diputados federales. Ahí está, digamos, el objetivo. Y los que conocemos al presidente del PRI, y lo tengo que decir porque en mi caso además hay una relación casi de familia, pues es una probabilidad real que en algunos casos sí vayan juntos. La disyuntiva para el PRI es que si eso sucede, pues el riesgo de sucesión está cada día más cercano, ¿no? Pero yo creo que Alejandro Moreno es un político muy avesado, muy profesional, y no lo digo del corazón, independientemente, insisto, de la relación que me une a él. Es un político muy inteligente y seguramente sabrá en cuáles sí y en cuáles no. Pero lo que es interesantísimo, Vero, es que a partir de ahora vamos a ver un escenario político totalmente diferente al que nos acostumbró el presidente en estos 3 años. Ahora sí va a tener que negociar, ahora sí va a tener que interactuar con los actores políticos y ceder, que eso es algo que no le gusta mucho. Sí, sin duda. Y ayer pues fue una muestra, ¿no? En el informe veíamos al nuevo secretario de Gobernación, al licenciado Augusto, pues muy saludador, platicando pues con todas las fracciones parlamentarias, sí se vio muy dinámico y yo creo que esto pues deja el precedente lo que tú comentas, ¿no? Realmente pues va a ejercer la política de este país, ¿no? Va a ser muy leal, sin duda, me queda claro. Y lo más importante, que no lleve esas aspiraciones. Muchos ya están diciendo, bueno, y si es el tapado, y si va a ser el presidencial, pero creo y coincido contigo que no, que va a cumplir una tarea con mucha lealtad. Y yo creo que eso pues es lo que se está proyectando. En el sentido del cambio, pues bueno, el mismo presidente dijo, no, pues mi hermano Julio Scherer seguramente está ahorita a lo mejor no, era lo mejor para no chocar y más adelante tener ahí otra posición y evitar ahí cualquier situación. Y bueno, y la persona que llega ahorita, la licenciada que llega a la judicatura, no sé si tú conozcas ahí quién es ella, no sé si nos pudieras ahondar en este tema. Poco, es una persona, digamos, de bajo perfil político, pero ya fue consejera jurídica del presidente cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Creo que esta persona sí va a ir a hacer el trabajo de consejero jurídico, o consejera jurídica en todo caso. Ahora con el lenguaje inclusivo hay que cuidar mucho cómo lo dices para no regarlo. Sí, ¿no? Porque una letra es criminal. Sí, va a ir a hacer ese trabajo, la consejería jurídica. Ya no tendrá el peso ni la importancia de ser al mismo tiempo secretaria de Gobernación de facto, jefa de oficina. No olvidemos que hace 2 días Alfonso Romo volvió a visitar al presidente. Es como en el mismo caso de Julio, no hay un rompimiento, sigue una amistad, nada más que las cuestiones operativas cambian. Claro. Hoy el que se va a encargar de toda esa agenda es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que coincido perfectamente contigo, es un político profesional.
pero además no llega al cargo con una maleta, no trae aspiraciones políticas, ni quiere ni va a ser presidenciable, aunque claro, sabemos que el presidente es muy inteligente para estas cosas, tarde o temprano, como lo comentamos hace una semana, lo va a incluir en la terna, pero realmente nada más es parte de una estrategia, ¿no? Adán Augusto va a ser un secretario de Gobernación y ya mediremos sus capacidades y su trabajo, que no tengo la menor duda, absoluta y totalmente fiel al presidente, y se va a dedicar a operar en favor del presidente, no con una agenda personal. Eso es bueno, porque al final de cuentas, y así es la política, todos tienen una aspiración. En este caso, yo creo que vamos a tener un secretario de Gobernación concentrado y dedicado al trabajo. Pero, insisto, con una agenda particularmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, porque hoy, en la Cámara de Diputados, el debate, la discusión y los acuerdos van a tener otro tono. Hay que negociar sí o sí. En algún momento, y tú y yo lo comentamos aquí en tu espacio, que siempre es un privilegio estar contigo los jueves, que el Partido Verde se volvió a la bisagra, como algunos pensamos que iba a ser Movimiento Ciudadano. Pero en la sumatoria, el presidente tiene que dar por descontado que cuenta con los votos del PT y del Verde. Partiendo de esa base, no podemos decir que en cada votación va a suceder. El secretario de Gobernación le tendrá que hablar a cada diputado del Verde y del PT para recordarles que son aliados y que tienen que ir en las votaciones con el presidente. Y aún así le van a faltar 52 votos, que naturalmente sabemos que del PAN no van a venir. Entonces, pues la única puerta que queda es el PRI. Y en el PRI, pues hay que reconocerlo, aunque a mucha gente no le guste, pues en el PRI están los políticos más profesionales de este país, los mejores formados y los más experimentados, aunque hay algunos muy jóvenes, pero evidentemente de la mano de su presidente, de Alejandro Moreno, tendrán una agenda política en la que yo creo que en algunas cosas sí van a romper con el PAN para este bloque opositor, darle al presidente la razón en algunas cosas que tengan sentido y en otras jugar a hacer oposición. No olvidemos que el año siguiente vienen 6 gobernaturas y que el PRI está en extremos mortis. O sea, en los cálculos reales, si bien le va, podría conservar Estado de México y Hidalgo, que no vienen, bueno, Hidalgo sí, que no vienen en las siguientes. Y yo te diría que la única gobernatura que creo que el PRI tiene asegurada y garantizada es Coahuila, y básicamente gracias a la acción del gobernador Riquelme, que aunque también es un político de bajo perfil, pues ha resultado el mejor gobernador del PRI en por lo menos una década, ¿eh? No da mucho de qué hablar, pero es un gran operador. Y eso significa que un partido que fue preponderante 70 años termine con una sola gobernatura, sí los pone en una circunstancia de acompaño al presidente en unas cosas, no me puedo pelear a muerte con él, pero tengo que ser oposición en otras. Y también lo platicábamos la semana pasada, está el tema de que cuando se haga una candidatura en común, sí, pues bueno, ya sabemos que Ricardo Anaya, en su arrogancia y su vanidad, va a querer. Te puedo confirmar, porque tuve la oportunidad de platicar con él, que José Antonio Meade no va, que muchos pensamos que sería mejor candidato en esta que en la pasada. Sí. Pero te lo puedo confirmar de viva voz de él, está retirado de la política. La oposición, básicamente PRI y PAN, van a tener un gran problema en escoger a su candidato. Hay perfiles, Enrique de la Madrid, pero que no tienen la popularidad suficiente para competir contra una Claudia Sheinbaum, contra un Marcelo Ebrard. Y mira que en Morena habrá su disputa y se va a poner color de hormiga. Así es, sin duda. Memo, se nos fue el tiempo, nos desviamos ahí, pero era importantísimo platicar de este tema. Nos queda un minuto rapidísimo nada más para que si quieres comentar algo de la conformación de los órganos de la Cámara de Diputados, adelante. Un minuto. Lo que decíamos, se ve la diferencia. La Jucopo la preside el PRI a través del diputado Moreira, algo que a lo mejor hace 3 meses no nos hubiéramos podido imaginar. Y Morena se queda con la presidencia de la mesa directiva porque el acuerdo es así. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Por ahí hubo una intentona de juntar al Verde, al PT y a Morena como si fueran una sola bancada, lo cual es legalmente imposible. Veo en los diputados de Morena, en algunos, entendimiento. Veo ganas de dialogar porque además ahora, como te lo decía, insisto, habrá que hacerlo. Ya no es opcional. Da buena impresión. Parecería que a partir de ahora habrá acuerdo, habrá diálogo. No olvidemos que a Morena sí le alcanza para tomar algunas decisiones por mayoría simple, pero en las constitucionales tienen que negociar. Y yo creo que eso es bueno para el país, ¿verdad?
Excelente, mi Memo. Pues bueno, te agradecemos mucho como siempre Al todos contrario. los jueves. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos que tengas una extraordinaria semana. El sábado, programa, ¿a qué horas? 7 de la noche, Grupo Fórmula. Ahí nos vemos, diálogo abierto. Excelente, éxitos, mi Memo, bendiciones. Gracias, Muchas Beto. gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Y no se olviden, como siempre, de una sonrisa que nada nos cuesta. Lo mismo nos cuesta estar enojados que estar contentos, entonces mejor estemos contentos y felices dentro de nuestras posibilidades. Gracias, les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Vive la experiencia Total Play presentó.